Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar con esto de las curvas solución sin solución, donde vamos a ver un caso especial de las ecuaciones diferenciales de primer orden que se conoce como ecuaciones diferenciales autónomas. Y ya vamos a ver ahora enseguida que cuando tenemos ecuaciones diferenciales autónomas, sin la necesidad de resolver dichas ecuaciones diferenciales, podemos decir bastante de la familia de soluciones. ¿Y por qué podemos decir bastante de la familia de soluciones sin la necesidad de resolver estas ecuaciones diferenciales cuando tenemos ecuaciones diferenciales autónomas? Bueno, pues la clave consiste en lo siguiente. Aquí tenemos una ecuación diferencial y ¿qué podemos decir de la parte de la derecha de esta ecuación diferencial? Bueno, pues que la variable independiente, que en este caso es x, no aparece en la parte de la derecha. Sí que aparece la variable dependiente, pero no aparece la variable independiente. Bueno, pues cuando tenemos una ecuación diferencial donde en la parte de la derecha no aparece la variable independiente, a esa ecuación diferencial se le conoce como ecuación diferencial autónoma. Ahora se va a suponer que en todo momento, tanto la solución como su derivada, bueno, pues son funciones continuas de x sobre algún intervalo y. Y para terminar de entenderlo, aquí tenemos dos ecuaciones diferenciales. ¿Qué podemos decir de la primera ecuación diferencial? Bueno, pues aquí tenemos nuevamente la variable independiente, que es la x, y como no aparece en la parte de la derecha, bueno, pues aquí tenemos una ecuación diferencial autónoma. ¿Y qué podemos decir de la segunda ecuación diferencial? Como esta vez la variable independiente sí que aparece en el lado derecho, aquí tenemos una ecuación diferencial no autónoma. Bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos una ecuación diferencial donde en la parte de la derecha no aparece la variable independiente, tenemos una ecuación diferencial autónoma. Para ver más ejemplos, bueno, pues aquí tenemos las diferentes ecuaciones diferenciales que hemos visto hasta ahora. ¿Y qué podemos decir de estas 5 ecuaciones diferenciales? Esta vez la variable independiente ya vemos que es el tiempo, pero como no aparece en el lado derecho de ninguna de estas ecuaciones diferenciales, aquí tenemos ecuaciones diferenciales autónomas. Ahora bien, ¿qué podemos decir de esta otra ecuación diferencial? Nuevamente ya vemos que la variable independiente es el tiempo, pero como aparece en la parte de la derecha, bueno, pues aquí tenemos una ecuación diferencial no autónoma. ¿De dónde venía esta ecuación diferencial? Rápidamente, como pequeño recordatorio, aquí tenemos un tanque, aquí tenemos cierta cantidad de agua salina inicialmente, aquí tenemos cierta cantidad de agua salina que está entrando a cierta velocidad y aquí tenemos otra cierta cantidad de agua salina que está saliendo a cierta velocidad. Bueno, pues si las velocidades son las mismas y la misma cantidad que entra es la misma cantidad que sale y como digo, las velocidades son las mismas, aquí no tenemos ninguna acumulación de agua salina. Es decir, partíamos de cierta cantidad de agua salina inicialmente y según va transcurriendo el tiempo, como las velocidades y las cantidades son las mismas, la que entra y la que sale son las mismas, aquí, según va transcurriendo el tiempo, vamos a tener todo el rato la misma cantidad de agua salina. Es decir, que no tenemos ninguna acumulación de agua salina. Ahora bien, si la velocidad a la que entra este agua salina es mayor que la velocidad a la que sale este agua salina, entonces aquí, según va transcurriendo el tiempo, sí que tenemos una acumulación de agua salina y que depende del tiempo. De ahí que la variable independiente aparece en la parte de la derecha. Bueno, pues ahora que ya sabemos que es una ecuación diferencial autónoma, ¿qué podemos decir sobre la familia de soluciones? Bueno, pues os anticipo que tenemos dos tipos de soluciones. Cuando se trata de ecuaciones diferenciales autónomas, tenemos dos tipos de soluciones. Como digo, tenemos la familia de soluciones, que son las soluciones no constantes, y también tenemos las soluciones constantes. ¿Cómo obtenemos nosotros estas soluciones constantes? Bueno, pues rápidamente, como aquí en la parte de la derecha tenemos una función que depende de una variable, recordar cuando teníamos estas funciones que dependen de una variable. Tenemos, por ejemplo, x al cuadrado menos 25. Como tenemos una función que depende de una variable, ya sabemos que para encontrar los ceros de la función simplemente lo igualamos a 0 y, como digo, obtenemos los ceros de la función. Aquí nos pasa exactamente lo mismo. Da igual que la función sea una derivada, sigue siendo una función. Y da igual que esta vez la variable sea y, aquí era x y aquí es y, da igual, seguimos teniendo una sola variable. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos encontrar los ceros de esta función. Bueno, pues al encontrar los ceros de esta función, lo que estamos encontrando son las funciones que son constantes. Imaginad que hemos encontrado 5 y 0 como los ceros de esta función. Bueno, pues como digo, hemos encontrado las soluciones constantes. También nos faltan las soluciones no constantes, que son la familia de soluciones. Pero como digo, como tenemos una ecuación autónoma, tenemos dos tipos de soluciones, las no constantes y las constantes. Ya vemos que las constantes simplemente las obtenemos obteniendo los ceros de la función. Y visualmente, ¿qué es lo que hemos obtenido? Aquí tenemos un plano de coordenadas. Nuevamente hemos obtenido y es igual a 5 como cero de la función y también y es igual a 0 como cero de la función. Bueno, pues aquí tenemos estas soluciones que son las constantes. Y es igual a 5, y es igual a 0. Pero ya sabemos que nos falta el resto de familia de soluciones. Ya sabemos que aquí tenemos simplemente funciones, aquí también tenemos funciones y aquí también tenemos que tener funciones.
Bueno, pues importante, cuando tenemos ecuaciones diferenciales autónomas, tenemos dos tipos de soluciones, las constantes y las no constantes. Las constantes, ¿cómo las obtenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener los ceros de la función. Y al obtener los ceros de la función, bueno, pues a esos ceros de la función, bueno, pues se les conoce como puntos críticos. Aquí lo tenemos. Nos dice lo siguiente, que se dice que un número real c es un punto crítico de la ecuación diferencial autónoma si es un cero de la función, es decir, cuando f de c es igual a 0. Simplemente igualando la derivada a 0, esta función, aunque sea una derivada, la igualamos a 0, y como tenemos una sola variable, obtenemos los ceros. Bueno, pues a esos ceros se les conoce como punto crítico, pero también nos dice que los puntos críticos se conocen también como puntos de equilibrio y puntos estacionarios. Bueno, pues ya lo vemos que si c es un punto crítico de esta ecuación diferencial, entonces podemos decir que y de x es igual a esa constante, a ese punto crítico, es una solución constante de la ecuación autónoma. Bueno, pues recordar que cuando tenemos simplemente ecuaciones diferenciales autónomas, tenemos dos tipos de soluciones. Las constantes, que son estos puntos críticos, y las no constantes, que son la familia de soluciones. Ahora, una solución constante, bueno, pues se denomina solución de equilibrio, y cuando tenemos soluciones de equilibrio, bueno, pues nos dice que son las únicas soluciones de la ecuación diferencial, pero son las únicas soluciones constantes, porque nos faltan las no constantes. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros las no constantes? Bueno, pues imaginad nuevamente que tenemos una ecuación diferencial autónoma. Y tenemos que encontrar los puntos críticos. Ya sabemos que lo tenemos que igualar a 0 y encontramos los puntos críticos. Nuevamente imaginad que hemos encontrado y es igual a 5, y es igual a 0. Bueno, pues visualmente, aquí tenemos este plano de coordenadas y hemos obtenido esto. Aquí y es igual a 5, y es igual a 0. Ahora nos falta el resto de soluciones. Ya sabemos que aquí tenemos una familia de soluciones, aquí también la tenemos, y aquí también la tenemos. Sin la necesidad de tener que dibujar el campo direccional, ¿cómo sabemos qué aspecto van a tener esta familia de soluciones? Bueno, pues aquí entra en juego el signo de la derivada en cada intervalo, porque si os fijáis, al encontrar estas constantes, hemos dividido la línea vertical en 3 intervalos. Recordad que cuando teníamos desigualdades, para saber si una función era creciente o decreciente para cierto intervalo, bueno, pues recordad que si teníamos dos ceros, es decir, x es igual a 5 y x es igual a menos 1, bueno, pues ya sabemos lo que tendríamos que hacer. Tendremos que dividir esta línea numérica horizontal en 3 intervalos, es decir, uno que va desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 5 y desde 5 hasta infinito. Ahora, para saber si la función es creciente en este intervalo o decreciente, y lo mismo para cada intervalo, ya sabemos que tenemos que escoger un número de prueba que esté dentro de cada intervalo, y nos vale cualquier número que esté dentro del intervalo porque siempre vamos a obtener el mismo signo. Si aquí obteníamos positivo, sabíamos que la función era creciente para este intervalo. Si aquí era negativo, sabíamos que la función era decreciente para este intervalo, y lo mismo para este intervalo de aquí. Bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo, pero esta vez con el eje Y, porque acabamos de obtener dos soluciones. Tenemos esta de aquí y esta otra de aquí. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dividido el eje Y en 3 intervalos. Este primer intervalo, este segundo intervalo y este tercer intervalo. Imaginad que tenemos Y es igual a 5, Y es igual a 0. Bueno, pues los intervalos que tenemos verticalmente, es decir, tenemos esta línea numérica, pero la vertical, bueno, pues tenemos desde, esta vez, infinito hasta 5, desde 5 hasta 0 y desde 0 hasta infinito. Ahora, para saber si la familia de soluciones es creciente en este intervalo o decreciente en este intervalo, y lo mismo para cada intervalo, tenemos que escoger un número de prueba que esté dentro de cada intervalo, y nos vale cualquier número que esté dentro de cada intervalo, que vamos a obtener el mismo signo. Y con eso, ¿qué vamos a obtener? Bueno, pues como esta vez la función es una derivada, vamos a obtener el signo de la derivada que va a tener para este intervalo en concreto. Imaginad que estamos en este intervalo y obtenemos positivo. Eso significa que la derivada para este intervalo que tenemos aquí es positiva, o lo que es lo mismo, que la función tiene que ser creciente, porque si ya sabemos que si la derivada para cierto intervalo es positiva, la función para ese intervalo tiene que ser creciente. Si aquí es negativa, ya sabemos que es decreciente, y si aquí es positiva, ya sabemos que es creciente. ¿Y con esto qué vamos a saber? Bueno, pues nuevamente lo voy a dibujar, porque esto ya se convierte en una chapuza. Aquí tenemos las soluciones constantes, que son las que tenemos que encontrar primero, y una vez que tenemos estas soluciones constantes,
tenemos y es igual a 5, y es igual a 0, al dividir la línea numérica vertical en 3 intervalos, como hemos visto, infinito, 5, 0, menos infinito, vamos a saber el aspecto que van a tener las familias de soluciones para cada intervalo que tenemos aquí. Si aquí ya hemos visto que obteníamos un número positivo, para cualquier número que tenemos dentro de este intervalo, eso significa que la derivada es positiva para este intervalo, o lo que es lo mismo que la función, la solución, es positiva. Bueno, pues ya sabemos que la familia de soluciones van a ser crecientes. Si aquí es negativa, ya sabemos que van a ser decrecientes, y si aquí es positiva, ya sabemos que van a ser crecientes. Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a realizar un ejercicio. Mirad, tenemos esta ecuación diferencial y ya vemos que la variable independiente no aparece en la parte de la derecha. Eso significa que tenemos una ecuación diferencial autónoma. Solo depende de y, aquí tenemos constantes, no nos están dando su valor, pero nos están diciendo que son mayores que 0. Bueno, pues ¿qué podemos decir de la familia de soluciones de esta ecuación diferencial autónoma? Bueno, pues como se trata de una ecuación diferencial autónoma, ya sabemos que tenemos dos tipos de soluciones y tenemos que encontrar primero las soluciones constantes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que igualar a 0, y al igualarlo a 0 y despejar para y, bueno, pues tenemos y es igual a 0, y es igual a A entre B. Bueno, pues acabamos de encontrar las soluciones constantes. Cuando y es igual a A entre B, y cuando y es igual a 0. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos tres intervalos. Tenemos este primer intervalo, este segundo intervalo y este tercer intervalo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir la línea numérica, la vertical, en tres intervalos diferentes. Aquí tenemos a infinito, a b, aquí tenemos 0 y aquí tenemos menos infinito. Y ahora, empleando un número de pruebas, bueno, pues vamos a saber aquí si la derivada es positiva o negativa, y con eso vamos a saber si la familia de soluciones para este intervalo es creciente o decreciente, y lo mismo para cada intervalo. Ahora bien, ya sabemos que tenemos estos tres intervalos, y para escoger cualquier número dentro de este intervalo, bueno, pues ya vemos que es negativo. Bueno, pues ya vemos que y tiene que ser negativa. Ahora lo tenemos que multiplicar por el número que esté dentro de los paréntesis. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué número tenemos aquí? Si es positivo o negativo. Bueno, pues como dato nos están diciendo que estas constantes tienen que ser positivas. Bueno, pues sabiendo eso, ya sabemos que y tiene que ser negativa. El número de pruebas que escojamos ya sabemos que tiene que ser negativo, porque tiene que ser menor que 0. Con lo cual y ya sabemos que es negativo. Ahora, esta multiplicación de aquí, bueno, pues tenemos un número positivo por un número negativo, ya sabemos que tiene que ser negativo, sin contar este menos. Bueno, pues ya vemos que esta multiplicación tiene que ser menor que 0. Ahora bien, tenemos menos por menos es más, bueno, pues ya sabemos que esta multiplicación tiene que ser positiva. Y por último, si esta multiplicación es positiva y a es positivo, bueno, pues ya sabemos que la suma tiene que ser positiva. Bueno, pues lo que tenemos dentro de los paréntesis es un número positivo. Y aquí lo que tenemos es un número negativo para la y. Bueno, pues sabiendo eso, menos por más, ya sabemos que es menos. Bueno, pues ya sabemos que la derivada tiene que ser negativa para este intervalo de aquí. O lo que es lo mismo, la familia de soluciones tiene que ser creciente para este intervalo de aquí. Bueno, pues si hacéis lo mismo para este intervalo y este otro intervalo, lo mismo que hemos hecho aquí, vais a obtener este resultado. Para este primer intervalo que acabamos de obtener, ya vemos que el signo de la derivada es negativa, o lo que es lo mismo, la función tiene que ser, la familia de soluciones tiene que ser decreciente. Y para los demás intervalos, bueno, pues aquí ya vemos que la derivada tiene que ser positiva para este intervalo y aquí tiene que ser negativa. O lo que es lo mismo, la familia de soluciones para este intervalo tiene que ser creciente y para este otro intervalo tiene que ser decreciente. Y visualmente, ¿qué es lo que hemos obtenido? Nuevamente, aquí tenemos a entre b, aquí tenemos a 0, y acabamos de ver lo siguiente, que para este primer intervalo las funciones tienen que ser decrecientes. La familia de soluciones tiene que ser decrecientes. Para este segundo intervalo ya hemos visto que tienen que ser crecientes, da igual el aspecto que tengan, ya sabemos que son crecientes. Y para este último intervalo, bueno, pues ya vemos que tienen que ser decrecientes. Ahora, ¿qué significa esto de la flecha apunta hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo? Bueno, pues como estamos realmente con el eje Y, para representar estas soluciones, bueno, pues se representa normalmente con una flecha. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos las soluciones constantes y aquí tenemos el resto de soluciones no constantes, es decir, las familias de soluciones. Ya sabemos que para este primer intervalo tienen que ser decrecientes, aquí tienen que ser crecientes y aquí tienen que ser decrecientes. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos una partícula que se está desplazando por una de las funciones de la familia de soluciones.
Bueno, pues como ya vemos que se movería hacia abajo, ese decrecimiento de familia de soluciones lo representamos con una flecha hacia abajo. Aquí eran crecientes, como podemos ver. Bueno, pues si movemos una partícula desde este punto hasta este otro punto, ya vemos que tendría que subir. Y lo mismo para esta familia de soluciones que tenemos aquí, como son decrecientes, bueno, pues al mover una partícula ya vemos que se desplazaría hacia abajo. Es por eso que estos puntos también se llaman puntos estacionarios, es decir, aquí tenemos una partícula quieta y el resto de partículas, bueno, pues ya vemos que aquí se tiene que desplazar hacia abajo, aquí hacia arriba y aquí hacia abajo. Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué es lo que podemos decir nosotros realmente de la familia de soluciones? Vamos a verlo rápidamente. Imaginad que tenemos esta ecuación diferencial, donde ya vemos que tenemos una ecuación autónoma. Bueno, pues lo primero que tenemos que encontrar son las constantes, es decir, las soluciones constantes. Para este caso no, pero si tenemos otra, imaginad que hemos encontrado dos soluciones constantes. Bueno, pues tendríamos esta solución constante por un lado y esta segunda solución constante por otro lado. Ahora, si nosotros queremos dibujar el campo de direcciones, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si nos encontramos en este punto? Por ejemplo, cuando x es igual, es igual a 3, x es igual a 2, bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que sustituir en la ecuación diferencial, es decir, en la derivada, y con eso vamos a obtener la pendiente que pasa por este punto. Ahora bien, como solo depende de y, bueno, pues tendríamos 3 menos 1 es igual a 2, y aquí tendríamos la pendiente que pasa por este punto de aquí. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos en este punto cuando y es igual a 3 y x es igual a 3? Bueno, pues como aquí no depende de x, nuevamente vamos a obtener la misma solución. ¿Qué significa esto? Que si tenemos la misma y y nos desplazamos de izquierda a derecha con la misma y, da igual en el punto de x que nos encontremos, que siempre vamos a tener la misma pendiente. Aquí tenemos esta y siempre tenemos la misma pendiente porque estamos con el mismo valor y independientemente de la variable x. Ahora, si estamos, por ejemplo, en y es igual a 2, bueno, pues ya vemos que 2 menos 1 es 1 y obtendríamos esta otra pendiente. Bueno, pues aquí las tendríamos. ¿Y qué vamos a obtener con esto? Vamos a obtener el campo de direcciones. Ahora, ¿qué más podemos decir? Nuevamente, aquí tenemos esto de aquí tenemos una solución, aquí tenemos otra solución. Y ya vemos que como estamos con el eje y, bueno, pues realmente aquí tenemos tres regiones. Aquí tenemos una región, aquí tenemos una segunda región y aquí tenemos una tercera región. Bueno, pues si por este punto está pasando una solución en concreto, eso significa que la solución tiene que permanecer siempre en esta región de aquí y nunca puede cruzar las soluciones constantes. Y esto tiene su sentido porque ya sabemos que para saber si la función es creciente o decreciente para este intervalo empleábamos cualquier número dentro de este intervalo abierto y con eso, con cualquier número obteníamos siempre el mismo signo. Eso significa que la función tiene que ser, si es positiva, tiene que ser creciente para este intervalo y no puede ser negativa en otro punto y no puede cruzar tampoco una solución constante. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí, que si tenemos una coordenada que está en una subregión, imaginad que tenemos dos soluciones constantes y tenemos tres regiones, da igual el número de regiones, pero imaginad que tenemos tres regiones, R1, R2 y R3. Bueno, pues nos está diciendo que si y de x es una solución cuya gráfica pasa por ese punto, entonces y de x tiene que permanecer en la subregión para toda x. Como os decía, si tenemos aquí una solución que está pasando por este punto en concreto, bueno, pues tiene que permanecer siempre en esta región y no puede pasar ninguna solución constante. Como digo, si estamos en la segunda región, bueno, pues ya vemos que el valor funcional siempre va a estar comprendido entre estos dos valores que tenemos aquí, que corresponden a las soluciones constantes. Bueno, pues la solución tiene que permanecer en R2 para toda x, porque ya vemos que la gráfica de una solución no constante, de una ecuación diferencial autónoma, bueno, pues nunca puede cruzar una solución de equilibrio. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues ya sabemos que si nosotros sabemos que la función es creciente o decreciente para cierto intervalo, bueno, pues eso significa que tiene que ser creciente para todo el intervalo y no en cualquier otro punto, bueno, pues que sea decreciente. Si es creciente, tiene que ser creciente para todo el intervalo. Y eso es así porque ya sabemos que cuando empleamos un número de muestra que está dentro del intervalo abierto, siempre vamos a obtener el mismo signo. Y eso significa que la función o es creciente o decreciente para todo el intervalo. Y eso significa también que no puede tener un extremo relativo, es decir, o un máximo o un mínimo.
Y sabiendo todo esto, bueno, pues básicamente lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente. Como os decía, si tenemos este plano de coordenadas, aquí tenemos una solución y aquí tenemos una segunda solución. Ya sabemos que aquí tenemos R1, R2 y R3. Bueno, pues vamos a centrarnos primero en este intervalo de aquí. Si nosotros sabemos que la familia de soluciones para este intervalo tiene que ser creciente, bueno, pues aquí tendríamos una forma de la familia de solución. Porque ya sabemos que no pueden cruzar las soluciones constantes, y si es creciente, bueno, pues tiene que ser creciente para todo el intervalo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ¿qué pasa en este caso si la función es creciente? ¿Y qué pasa cuando x tiende a infinito? Bueno, pues cuando x tiende a infinito, como no puede cruzar una solución constante, eso significa que y tiende, en este caso, a c1. Para el caso contrario, cuando x tiende a menos infinito y cuando tenemos una función creciente, bueno, pues ya vemos que y, bueno, pues en este caso tiende a c2. ¿Qué pasa si es decreciente? Vamos a dibujarlo nuevamente. Si es decreciente, aquí tenemos una solución, aquí tenemos otra solución, aquí teníamos R1, R2 y R3. ¿Qué pasa, como digo, si es decreciente y qué pasa cuando x tiende a infinito? Bueno, pues ya vemos que cuando x tiende, en este caso a infinito, y tiende a c2. Y cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya vemos que y tiende a c1, pero nunca las puede cruzar. Bueno, pues básicamente eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Qué pasa cuando estamos en la primera región? Recordad que teníamos tres regiones. Aquí tenemos R3, aquí teníamos una solución, aquí teníamos otra solución y aquí teníamos el plano de coordenadas. Bueno, pues ¿qué pasa, como digo, cuando estamos en la primera región? Bueno, pues si la función o la familia de sus funciones son decrecientes, bueno, pues ya sabemos que cuando x tiende a infinito, y tiende, en este caso, a c1. ¿Y qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Bueno, pues ya vemos que cuando x tiende a menos infinito, aquí y tiende a infinito. Si fuese creciente, bueno, pues ya vemos que cuando x tiende a menos infinito, y tiende a c1. Y cuando x tiende a infinito, bueno, pues ya vemos que y tiende a infinito. Y si estamos en la región número 3, bueno, pues si la función es decreciente, ya vemos lo siguiente, que cuando x tiende a infinito, y tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya vemos que y tiende a c2. Y si fuese creciente, bueno, pues ya vemos que cuando x tiende a infinito, y tiende a c2. Y cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya vemos que y tiende a menos infinito. Bueno, pues resumiendo, eso es lo que nos está diciendo aquí. Y para seguir con el ejemplo que hemos hecho hasta ahora, bueno, pues aquí tenemos donde la función era decreciente, creciente y decreciente. Bueno, pues más o menos tenemos esta familia de soluciones. Ya vemos que nunca van a atravesar las soluciones constantes. Y si aquí es creciente, bueno, pues ya vemos que aquí la función, cuando x tiende a infinito, tiene que tender a esta primera solución. Y cuando x tiende a menos infinito, bueno, pues ya vemos que tiende a c2. Y si estamos en estas regiones, bueno, pues recordar que si aquí, en este caso es decreciente, x tiende a menos infinito, ya sabemos que y tiende a c2. Y cuando x tiende a infinito, bueno, pues y tiende a menos infinito. Ahora, ¿qué pasa si solo tenemos una solución? Es decir, que nosotros tenemos una función, ahora sí que voy a poner este ejemplo, y tenemos y menos 1. Bueno, pues al darle solución ya vemos que tenemos lo siguiente, y es igual a 1. Bueno, pues ya vemos que tenemos una constante, aquí la tenemos, bueno, pues sigue siendo una solución de la ecuación diferencial, es la solución constante. Bueno, pues ya vemos que realmente tenemos simplemente dos regiones, y como tenemos dos regiones, estas son las diferentes posibilidades que podemos tener. Es decir, que aquí las funciones sean decrecientes y que aquí sean crecientes. O que aquí sean funciones crecientes y que aquí sean decrecientes. O que aquí sean crecientes y aquí crecientes, o aquí sean decrecientes y aquí decrecientes. Bueno, pues haciendo una similitud con física, vamos a suponer que aquí tenemos cargas, y cuando tenemos cargas opuestas, bueno, pues ya sabemos que se atraen. Bueno, pues cuando tenemos esta situación de aquí, donde ya vemos que las dos flechas apuntan hacia el punto crítico, bueno, pues a esto se le conoce como atractor. Cuando las flechas apuntan hacia afuera del punto crítico, aquí tenemos un repelente. Hablando del punto crítico, este punto crítico es atractor cuando ya vemos que las flechas apuntan hacia el punto crítico.
Cuando las flechas apuntan hacia afuera del punto crítico, aquí tenemos un punto crítico repelente. Y para estas dos situaciones, bueno, pues realmente tenemos un punto crítico semiestable, porque aquí ya vemos que se está alejando y aquí se está acercando al punto crítico, aquí se está acercando y aquí se está alejando. Bueno, pues como vemos, ya vemos que tenemos 4 situaciones. En la primera, bueno, pues como ya vemos que los dos se están acercando al punto crítico, tenemos un punto crítico atractor. Aquí, como ambas están apuntando hacia afuera del punto crítico, bueno, pues aquí tenemos un punto crítico repelente. Y para estos dos casos, bueno, pues tenemos un punto crítico semiestable, simplemente para que sepáis la nomenclatura. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a acabar con esto de las ecuaciones diferenciales de primer orden, donde vamos a ver el método de Euler. Hasta la siguiente.